Amigos televidentes, muchas gracias por estar con nosotros en estas plataformas digitales Poder de la Palabra, Periódico El Día GT, la Asociación de Prensa Ciudadana Nacional e Internacional y también de la página de Esperanza TV. Hoy me encuentro reunido con parte del equipo del Partido Viva. Nos acompaña el presidenciable Armando Castillo, nos acompaña también el candidato a diputado Nery Mazariegos y nos acompaña el licenciado Alfonso Portillo, que fue presidente de la República de Guatemala. Muchas gracias por estar en Cámaras de Poder de la Palabra. Sean ustedes bienvenidos. Les voy a dejar, antes de comenzar el espacio de las preguntas, un espacio a cada quien para que se pueda presentar. Comenzamos con el licenciado Alfonso Portillo. Bueno, en primer lugar, agradecer a los distintos medios que conforman este conglomerado por el espacio que nos dan de poder transmitir nuestras ideas, nuestros planteamientos y hablar no solo del plan de trabajo, sino de la coyuntura nacional. Estamos muy agradecidos, en la mejor disposición de contestar cualquier pregunta, y creo que la coyuntura de Guatemala es una coyuntura delicada. Nosotros hemos tomado este reto con la mayor seriedad, con la mayor responsabilidad y con el mayor compromiso. De tal manera que reitero mi agradecimiento y estamos en la mejor disposición de poder contestar tus interrogantes. Muchísimas gracias, licenciado Alfonso Portillo. Licenciado Armando Castillo. Muy buenas noches, mi nombre es Armando Castillo, soy el candidato presidencial del partido Visión con Valores Viva. Hoy me siento sumamente satisfecho, contento, feliz de estar aquí en medio de dos guatemaltecos de mucho prestigio, dos guatemaltecos que de veras aman a su país. El diputado Nery Mazariegos, mi gran amigo, y también el amigo que hoy ha estado acompañándome en esta campaña que hemos estado recorriendo el país, el licenciado Alfonso Portillo, el mejor presidente que ha tenido este país. Estamos muy contentos y gracias por este espacio. Creo que este tipo de espacios son los que fortalecen la democracia y este tipo de oportunidades son los que nos van a permitir mantener las bases sólidas de este proceso democrático que no es de nadie más que de nosotros mismos y lo tenemos que defender. Muchas gracias, ingeniero Armando Castillo. Licenciado Nery Mazariegos, por favor. Buenas noches a todos los teleaudientes que nos están sintonizando en esta noche. Pues primero agradecerle a todos los medios que hoy están aquí con nosotros haciéndonos esta entrevista, agradecerles a todos ellos por la oportunidad que nos dan de podernos dirigir a la población y de poder contestar las inquietudes que tengan y poder así darnos a conocer ante la población quiénes somos y qué es lo que queremos hacer en nuestro país. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta entrevista. El objetivo no es atacar a los candidatos, el objetivo es darle la participación para que se puedan expresar ante la población de Quetzaltenango y ante la población de la República Guatemalteca, para que ustedes tengan esa oportunidad de poder participar también y que la población también puedan conocer los ejes de trabajo que ustedes están proponiendo para mejorar el sistema guatemalteco, porque recordemos que estamos colapsados hoy en día. Entonces le vamos a dejar la palabra al ingeniero Armando Castillo para que nos explique cuál es el plan de trabajo a ejecutar en los primeros 90 días de su gestión si llegara a tomar el cargo como presidente. Muchas gracias. Efectivamente, hemos estado recorriendo el país hablando de nuestro plan de trabajo que le hemos denominado la revolución del trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos plenamente que cuando hay trabajo se disminuye la pobreza. Cuando hay trabajo, hay mejor oportunidad de salud, mejor oportunidad de educación. Cuando hay trabajo, nuestros jóvenes no tienen que emigrar a los Estados Unidos a buscar oportunidades porque aquí las tendrían. Cuando hay trabajo, se tiene un mejor clima, hay menos inseguridad porque está demostrado que 8 de cada 10 delitos del fuero común, quiere decir delitos menores, se cometen por el estrés y la desesperación que causa no tener un trabajo. Nuestro plan de gobierno es integral. En número 1, la seguridad y la justicia. No podemos hablar de un país donde haya trabajo si no primero no damos la seguridad. Recuperar la institucionalidad del país y que haya seguridad,
que aquellos delincuentes que no quieren trabajar, habiendo oportunidades, sean perseguidos con todo el rigor de la ley, que las cárceles realmente sean verdaderos centros de privación de libertad, en donde no hayan extorsiones como sucede ahora, extorsiones que salen de las cárceles y la gente que tiene sus negocios es extorsionada, pero el dinero va ni siquiera a los presos que están en las cárceles, sino a las autoridades que permiten toda esta maquinaria para agenciarse de fondos, tienen cuotas. Entonces, seguridad y justicia es el primer eje. Segundo eje, desarrollo social. No podemos perder de vista que este país tiene una enorme deuda social. Hay una desnutrición crónica infantil que está lacerando a nuestros niños, que los está destruyendo y el Estado no cumple su función. Hospitales que no tienen medicina, escuelas que no tienen escritorios, no tenemos planes para sacar de la pobreza a nuestra gente. Necesitamos, este eje es principal, el eje del desarrollo social. Tercer eje, desarrollo económico. Es importante, como ya lo dijimos, que sea a través de la generación de empleo, generación de oportunidades, especialmente a los agricultores, a los de la economía informal y a aquellos que reciben remesas de los Estados Unidos. Estos tres pilares fundamentales constituyen nuestro plan de trabajo. Una economía, no como hemos tenido hasta ahora, planes económicos, políticas económicas que responden a los sectores encumbrados, a los que siempre han estado bien, pero no han habido políticas económicas que beneficien al pueblo de Guatemala. La última política, el último gobierno que vimos que de veras se preocupó por la economía del hogar, la economía del ranchito, la economía de las aldeas, es el gobierno de quien hoy me honro en estar a la par de él, el expresidente Portillo. Un gobierno que de veras funcionó para que hubiera una canasta básica al alcance de todos los guatemaltecos, productos que no podían, que estaban con un sobreprecio acá y que no le querían bajar, que se tomaron las decisiones valientes en ese entonces para poder darle a la población productos al alcance de la economía de los guatemaltecos. Así que el eje económico es uno de los ejes más importantes y este eje va a ser manejado por el ministro de Economía, que yo les quiero anunciar que va a ser en nuestro gobierno el expresidente Alfonso Portillo, siendo un expresidente con tanta experiencia, con tanta capacidad, con tanta trayectoria. Él ha aceptado ser el ministro de Economía porque sabe el momento difícil el que estamos pasando y que necesitamos voltear a ver a la economía del pueblo. Cuarto eje que es sumamente importante es el rescate institucional, el fortalecimiento institucional. Ya no podemos permitir que hoy hasta la Universidad de San Carlos parezca un desierto porque se ha politizado. El gobierno ha metido las manos en la Universidad de San Carlos, ha metido las manos en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, ¿en qué institución no se ha metido? Eso no puede seguir pasando. El rescate institucional va a ser muy importante porque es necesario la libertad de prensa, que haya libertad de expresión, que haya organización, que las alcaldías indígenas, por ejemplo, las alcaldías indígenas que están reconocidas incluso con una sentencia de la Corte de Constitucionalidad para que tengan ese espacio que se han ganado las alcaldías indígenas, que se respete. Sé que aquí en Quetzaltenango hay alcaldías indígenas, especialmente en el Valle de Palajunoj, hay alcaldías indígenas que son importantes, son reductos de institucionalidad legítima del pueblo de Guatemala y que no ha sido respetada. Vamos en nuestro gobierno a hacer todo lo necesario para que las alcaldías indígenas tengan su espacio y que realmente ayuden a la cogobernanza que necesitamos en este país. Es importantísimo brindar los servicios esenciales a la población como el agua. En todos lados que vamos nos dicen no hay agua, una luz totalmente deficiente, mal servicio de energía eléctrica. Acá pues hay una empresa propia de la municipalidad. En el resto del altiplano
presta el servicio una empresa eléctrica que no se preocupa por dar un buen servicio, solo se preocupa por cobrar. Nosotros le vamos a dar un tiempo prudencial para que ponga los generadores, los transformadores necesarios para que llegue buena calidad de energía eléctrica a todos los pueblos. El que paga tiene derecho a un buen servicio, y si no, pues como ya lo hemos dicho, vamos a tomar las decisiones necesarias para que haya competencia y haya buena energía eléctrica, que haya agua en las casas, que se den todos los servicios, porque los guatemaltecos merecen vivir con dignidad, y por eso es que nos estamos postulando. Por eso es que nos hemos aliado a un expresidente que ya demostró que cuando se quiere, cuando se tiene el corazón del lado del pueblo, se puede gobernar bien. Ingeniero, muchas gracias por sus palabras. Sabemos que usted habló de la canasta básica. La canasta básica está por los cielos y los sueldos por los sueldos. ¿Cómo se va a descentralizar? Recordemos que hay un monopolio que lo tiene agarrado el pacto de corruptos. ¿Cómo se va a descentralizar entonces estas empresas para que entre el libre comercio en Guatemala? Bueno, siempre lo hemos dicho, esto se tiene que hacer con decisiones valientes, y por eso hemos decidido nombrar como ministro de Economía a un presidente que ya tomó esas decisiones a través de decisiones ejecutivas, pero no nos vamos a quedar ahí. Vamos a impulsar esa ley importantísima que está haciendo falta en Guatemala, la ley de competencias. La ley de competencias es la que va a permitir que haya en Guatemala una verdadera competencia y que los precios respondan realmente a la oferta y la demanda, y no al manejo que se hace de escasear productos o de tomar políticas en contra del pueblo de Guatemala. Yo les quiero poner un ejemplo. Nosotros con el diputado Nery Mazariegos le pedimos al gobierno el año pasado de que le dieran fertilizante a la población, de que le dieran créditos a los agricultores, que la gente del campo tuviera el apoyo como mínimo, como lo tuvo en el gobierno del expresidente Alfonso Portillo. No nos hicieron caso, no le dieron apoyo al campo. Hoy se está cumpliendo lo que nosotros dijimos, que si no apoyaban al campo iba a haber escasez, iba a haber carestía, cabalmente lo que está pasando. ¿Cómo lo soluciona el gobierno? Fácil, porque ellos lo provocaron. Ellos provocaron la escasez, ellos sabían que esto venía. La semana antepasada el Ministerio de Economía sacó un acuerdo ministerial donde dice que autorizan la importación de más de 100,000 toneladas de maíz blanco, más de 100,000 toneladas de maíz amarillo, más de 100,000 toneladas de arroz, más de 100,000 toneladas de frijol. ¿A dónde vamos a parar? Si somos un país eminentemente agrícola y hoy estamos importando toda la comida. Lo peor de todo es un frijol que si se cae rebota en el techo, un frijol que traen de la China, que no tiene los nutrientes que se necesita para poder llevar una alimentación adecuada. Pero eso no les importa. ¿Saben qué les importa a ellos? Que se quedaron con una buena tajada en esa importación. Son unas cantidades millonarias que ganaron en ese negocio de importar casi 500,000 de toneladas de alimento, mientras el campo está padeciendo. No hay alimento en el campo, hay carestía, hay escasez. Lo peor de todo es que nuestros agricultores, que son valientes, que de veras se fajan, aún en esas condiciones se están sembrando. ¿Y qué va a pasar cuando saquen su cosecha por ahí por septiembre o octubre? Van a sacar su cosecha queriendo vender y ya el gobierno inundó el mercado con producto de mala calidad para botarle el precio a los agricultores. Eso no es justo. Por eso es que le ponemos mucho énfasis al tema económico, porque la manera de realmente que haya un precio accesible, número uno, es tomar medidas valientes, entender la realidad, tomar medidas valientes, pero número dos, a también crear políticas económicas, crear políticas para que haya trabajo, para que el campo salga adelante, para que hayan fábricas, para que podamos tener trabajo para nuestros jóvenes y que puedan tener acceso a los recursos y comprar el alimento, hacerse de su casita, hacer lo mínimo para que haya desarrollo en los hogares. Muchísimas gracias, ingeniero Armando Castillo. Vamos a pasar con el licenciado Nery Mazariegos. Recordemos que la candidatura de diputado muchas veces la población no la ve. Se enfocan en lo que es el presidente, en lo que es el alcalde municipal,
pero sin embargo la figura del diputado muchas veces la población no la ve, y es necesario dar a conocer también cuál es su postura hoy que se está tirando nuevamente como candidato a la diputación, y cuáles serán esos proyectos, y ya en su gestión como diputado, qué es lo que ha hecho para la ciudad de Quetzaltenango. Voy a empezar por la última pregunta que usted me hizo, porque muchas veces la gente no sabe qué es lo que nosotros hemos hecho como diputados, como congresistas, y la gente se expresa diciendo los diputados no hacen nada. Realmente hemos trabajado, tal vez hemos cometido el error de no hacer público nuestro trabajo a través de las redes como lo hacen otros diputados, pero nosotros cuando entramos al Congreso de la República, cuando fuimos competidores o contendientes para poder integrar una planilla para llegar al Congreso de la República, lo que nos movió fue el servicio y la descentralización. Nosotros hemos visto que el país es la ciudad de Guatemala. Solo en la ciudad de Guatemala cuentan con todos los servicios, y nosotros aquí en Quetzaltenango, siendo la segunda ciudad, no contamos con los servicios para la población. Uno de los propósitos fue eso, llegar a la descentralización y hacerla efectiva. Cuando empezamos a trabajar, yo cité al secretario de la descentralización de la Presidencia de la República y me di cuenta que ya existía una ley de descentralización. El problema es que esta ley se hace a través de las municipalidades, y sabemos que las municipalidades están con grandes deficiencias, la burocracia muy grande, y esta ley hizo que los ministerios se abocaran a las municipalidades. Ahí fue donde yo vi que estaba el primer problema. El propósito que teníamos nosotros es de descentralizar los ministerios a través de traer al suroccidente y llevar también al oriente un viceministerio, empezando por el viceministerio de Salud, de Educación y de Seguridad, de Gobernación. Pero nos encontramos con esta pared de que decía que no podía ser así porque ya había una ley de descentralización. Hicimos nuestras gestiones personales, alcanzando el día de hoy, me place decirlo, que hicimos la gestión para que el problema de los DPIs que teníamos en Quetzaltenango, que se tiene en todo el país, que a veces se tardaban hasta 3 meses para entregar un DPI, logramos que traer el equipo tecnológico nos costó 1 año y medio de gestión, que el RENAP instalara aquí en Quetzaltenango equipo tecnológico para poder entregar el mismo día los DPIs. Hoy la gente cuenta con su DPI en 20 minutos, media hora, lo que no ocurría antes. Había que hacer cola y después esperar que viniera de Guatemala la cartilla. Hicimos la misma gestión por los pasaportes, se han ocasionado muchos problemas para la gente que quiere viajar, y los pasaportes los entregaban igual en 1 mes o 30 días. Logramos la gestión de descentralizar la impresión de los pasaportes, y por ese mismo estilo hemos logrado muchas cosas haciendo gestiones. En mi presidencia de la Comisión de Salud, que fue el año 2020, logramos darle dictamen favorable a la construcción de un hospital en Coatepeque. Hicimos esa gestión y logramos el dictamen favorable para que este proyecto sea una realidad. Hoy va a ser una realidad, ya está a punto de empezarse la construcción. También trabajamos en las remociones de puestos de salud de Cabricán, de puestos de salud de Monrovia, de San Juan Ustuncalco. Bueno, le podría mencionar muchos temas que hemos logrado. También la gestión de construcción de vivienda en Pital Coatepeque, en el Pital Coatepeque. Hemos trabajado, y eso es lo que nos orgullece. Y hay muchos temas y muchos proyectos que queremos hacer, y es por ello de que estamos participando nuevamente para continuar en el Congreso. Ahora nos compete muchísimo trabajar para poder lograr todos los proyectos
el plan de gobierno que tiene nuestro próximo presidente Armando Castillo, en referencia, por ejemplo, a la revolución del trabajo, realizar las leyes necesarias para poder facilitar que los trabajos se den, por ejemplo, la ley del agricultor, esta ley que va a venir a beneficiar a todos los agricultores que han sido abandonados en nuestro país, un grupo del país que no ha recibido lo que realmente merece con su trabajo. Durante la pandemia yo creo que todos los guatemaltecos se cerró el país, sin embargo tuvimos alimento. ¿Por qué? Porque nuestros agricultores estuvieron trabajando. Y hoy con esta ley del agricultor, que conjuntamente con el ingeniero Armando Castillo y la bancada de Viva que hemos estado trabajando, vamos a reconocerle el trabajo a nuestros agricultores, dándole créditos, promocionando fertilizantes, semillas, a través de un fondo de 3,000 millones de quetzales, para que el gobierno tenga la obligación de proporcionarles fertilizantes, semillas, insumos a los agricultores, así como también un fondo donde van a tener un seguro para todas estas inclemencias de la naturaleza, por ejemplo, los huracanes, el desborde de los ríos. Hace como 2 años, sí, exactamente hace 2 años, aquí en el suroccidente del país tuvimos una época de fuertes vientos en donde la milpa ya estaba alta, ya estaba para producir, y quebró. Esos vientos quebraron toda la milpa, los agricultores se quedaron sin cosecha. ¿Quién por ellos? Nadie. Entonces, por eso es de que vamos a trabajar fuertemente en conjunto con el Ejecutivo para crear las leyes, hacer las reformas, las enmiendas necesarias a las leyes que ya están, para que se facilite el trabajo y los servicios y la economía llegue a los más necesitados de nuestro país. Muchísimas gracias, licenciado Neri. Sabemos que el tiempo a veces nos abarca porque la agenda que ustedes traen un poco corrida también, pero le vamos a dejar la palabra al licenciado Alfonso Portillo, quien va como candidato a ministro de la Economía, sabiendo que va a ser una buena gestión, que ya conoce el proceso, que ya estuvo como presidente y ya conoce todo el proceso para la descentralización y poder competir también con los precios y abrir ese mercado para que el quetzalteco o el guatemalteco tenga esa oportunidad de tener mejor calidad de vida, licenciado Alfonso Portillo. Muchas gracias. Sí, ya tocó el tema nuestro candidato presidencial de una manera correcta. Somos en América Latina, Guatemala y Cuba, somos los 2 únicos países que no tenemos ley de competencia. Esa ley de competencia que tiene 15 años o más de 15 años en el Congreso y que torpedea el sector privado desde afuera para no tener una ley de competencia. Y hoy me cuentan que el proyecto o el anteproyecto que está a punto de tener dictamen favorable todavía contempla que la ejecución de la ley va a estar supervisada o conducida por un instituto de la competencia en la cual el sector privado va a tener una silla y un voto. Es decir, otra vez el sector privado queriendo controlar y capturar y secuestrar todas las instituciones del Estado. Entonces, yo tengo una claridad porque lo viví. Yo he sido el único presidente que ha tenido un ministro de Economía independiente del sector privado. ¿Por qué digo que la independencia es importante? Porque la independencia le permite a un funcionario, sobre todo en este caso el ministro de Economía, tener una visión clara de toda la economía, no tener sesgo por ninguno de los sectores pudientes del país, preocuparse por la economía de la familia, preocuparse por el crecimiento económico, preocuparse por la desigualdad económica y preocuparse por mantener estables los precios macroeconómicos, que son la tasa de interés, los precios, las tarifas públicas, el tipo de cambio. Es decir, me gusta mucho el plan de gobierno del Partido Viva porque contempla todas las facetas e integra en un plan de gobierno cuestiones importantes como es la política económica, pero también la reforma institucional. Si nosotros seguimos manteniendo un Ministerio de Economía, que es la caja de resonancia del sector privado, la gente pobre, la gente marginada, va a seguir sufriendo, como hoy, que ya tenemos niveles de hambre en el país. ¿Qué es lo que debe hacer un Ministerio de Economía? ¿Qué haría yo si llegara al ministro de Economía? Primero, impulsar, conjuntamente con los diputados de nuestra bancada, la ley de competencia.
fundamental para el país. El país no puede seguir con una economía cerrada en un mundo abierto y en un mundo competitivo. Un mundo altamente tecnificado y de gran crecimiento económico. Los países desarrollados subsidian su agricultura. Y ahí nadie se queja. Aquí uno aplica una política en beneficio de ciertos sectores y gritan, y ponen el gran grito en el cielo, que por qué el Estado se mete en la economía. Todos los estados de los países modernos capitalistas intervienen en la economía. Hoy decía en una entrevista, 410 mil millones de dólares subsidian los 15 países más poderosos de la Tierra a su agricultura. Desde China, desde Rusia, Inglaterra, Alemania, Canadá, Francia, los Países Bajos, todos. Es decir, estamos hablando de un subsidio a esa agricultura de más de 1.000 millones de dólares diarios. ¿Por qué? ¿Por casualidad o porque les gusta gastar el dinero? No, porque garantiza la soberanía alimentaria, porque garantiza la alimentación de los pueblos. Entonces, un ministro de Economía tiene que complementarse con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Finanzas para implementar una política que impulse el crecimiento, que impulse el desarrollo económico, pero con estabilidad, sin abusos, sin déficit fiscal, con macroeconomía sana y con apoyo a la microeconomía, que son los microempresarios. ¿Qué es lo que debe hacer también un ministro de Economía? Revisar qué es lo que ha hecho en los últimos 30, 40 años el Ministerio de Economía. Y nos vamos a encontrar con una verdad dolorosa. El Ministerio de Economía ha sido el comité ejecutivo que le ha hecho los mandados al sector privado en Guatemala. Eso hay que decirlo así como lo dije ahorita. Pregúnteselo a cualquiera de los candidatos, si no, ni siquiera le toca el tema, por temor o porque lo tienen comprado, porque esa es la forma de funcionar del sector privado. Controlar el Estado, controlar las mentes, controlar los profesionales y controlar los funcionarios públicos. Entonces hay que revisar toda la evolución histórica que ha tenido el Ministerio de Economía, revisar los privilegios, revisar ese acuerdo que habla Armando Castillo, nuestro candidato presidencial. Esa es una deliberación macabra y criminal, hacer quebrar primero la economía agrícola para después hacer negocio con el hambre del pueblo. Eso no se vale, eso es criminal. Eso solo se vio cuando la hambruna, después de la Segunda Guerra Mundial en Rusia, con Stalin. Solo los regímenes autoritarios se aprovechan y no tienen la sensibilidad de ponerse en el lugar del pueblo. El Ministerio de Economía es clave, pero como dijo Armando hace un rato, nadie sabe quién es el Ministerio de Economía, solo quienes lo nombraron, y los que lo nombraron son del sector privado. Lo sé por experiencia, porque el sector privado lo que le interesa fundamentalmente es comunicaciones, Ministerio de Comunicaciones, Agricultura, Finanzas, Economía y Trabajo. El gabinete económico les interesa porque es como controlan, definen y formulan y manejan la política económica del Estado. Eso tiene que acabarse porque si no se acaba, el país va a una confrontación que nos vamos a lamentar todos. Muchas gracias, el licenciado Alfonso Portillo. Ya que está en el uso del micrófono, regálenme el mensaje final entonces cada uno de ustedes, pero vamos a comenzar con el licenciado Alfonso Portillo para la población que nos está viendo en directo. Muchas gracias, primero por la invitación y por el espacio que nos has dado, los medios que integran esta organización. Decirte que nos sentimos muy cómodos hablando con libertad, con confianza. Has abierto sin ningún temor, sin ninguna condición, la libertad para hablar. En el Partido Viva tenemos contemplado implementar una política económica, una política social y una política política, que es la política interior, independiente. No estamos en contra del sector privado y cualquiera puede interpretar mi discurso como un discurso antiempresarial. No, yo no estoy en contra de los empresarios, estoy contra aquellos que se llaman empresarios y no son más que saqueadores del Estado, que se han beneficiado y han crecido y se han enriquecido a la sombra del Estado. Hoy, como ha dicho Armando Castillo en su discurso, todos los sectores tienen su ley para proteger sus intereses. Los bancos, la industria, el comercio, las hidroeléctricas, las minerías, y no hay una ley del agricultor. ¿Por qué? Porque eso demuestra que quienes se imponen en la conducción de la política económica de Guatemala son los que tienen el poder económico y han marginado y olvidado y dado la espalda a quienes con su sacrificio producen los elementos del país. Por eso tenemos claridad de lo que hay que hacer
Y agradezco mucho de nuevo la oportunidad de hablar con esta libertad y con esta confianza para explicar la verdad, porque el primer compromiso que tiene la política es con la verdad. Un político que miente es un político que está traicionando a la política. Por eso hoy la crisis política que vivimos, y decir finalmente que estemos atentos, porque podemos vivir una noche oscura. Tenemos un régimen que está aferrado a quedarse en el poder a como dé lugar, y tenemos que estar atentos, porque asistimos al sepelio de la democracia o asistimos al inicio de una nueva época institucional, democrática y pacífica para el desarrollo de Guatemala. Muchas gracias. Gracias, licenciado Alfonso Portillo. Licenciado Nery Mazariegos, entonces tiene el uso de la palabra también para sus palabras finales ante la población de Quetzaltenango. Muchas gracias, don Jorge, por el espacio, por la oportunidad que nos dio hoy de podernos dirigir a la población y podernos expresar con lo que hemos hecho, lo que queremos hacer y lo que estamos confiados y seguros de que vamos a hacer cuando nuestro presidenciable, el ingeniero Armando Castillo, se siente en esa silla presidencial y conjuntamente con el expresidente Alfonso Portillo empiecen a dirigir los destinos de nuestro país. Reciban un saludo también de nuestro candidato a alcalde, don Carlitos Dubois. Hoy no pudo estar con nosotros, pero él también está trabajando fuertemente, confía en que vamos a llegar a la alcaldía y vamos a renovar y vamos a cambiar el rumbo de nuestra ciudad aquí en Quetzaltenango. Invitarle a toda la población a que este 25 de junio se dirija a las urnas y emita su voto, un voto razonado, un voto pensado, no en lo que han escuchado en la calle, en los comentarios, en los TikTok, sino que realmente un voto consciente, un análisis sobre los candidatos que quieren hacer un buen gobierno. Nosotros en el Partido Viva estamos listos y preparados para hacer un cambio en nuestro país, para renovar nuestro país y sacarlo adelante. Este 25 de junio vota en las 5 papeletas por el Partido Viva. Y a usted, don Jorge, nuevamente muchas gracias, y a todos los televidentes que nos están viendo y nos están escuchando. Muchísimas gracias, licenciado Nery. Dejamos entonces en el uso de la palabra al ingeniero Armando Castillo para que se pueda dirigir a la población con su mensaje final y poderle decir a la población por qué se debe de confiar en el Partido Viva y por qué este 25 de junio deben de darle la oportunidad del voto. Muchas gracias, Jorge. La verdad es que nos sentimos muy contentos y muy agradecidos por este espacio. ¿Por qué se debe de votar por el Partido Viva? Hoy ustedes pueden ver acá, tenemos personas capaces, personas que la población conoce, el presidente Alfonso Portillo, mi amigo el diputado Nery Mazariegos y su servidor Armando Castillo. Nos presentamos delante de ustedes. Nosotros solo somos 3, tenemos todo un equipo. La planilla de diputados al listado nacional la encabeza la diputada Evelyn Morataya. Una diputada que ha demostrado la valentía y la capacidad para ir y fiscalizar los hospitales, porque estamos muy interesados en la salud de los guatemaltecos. Ese es el tipo de gente que nosotros llevamos. Evalúen los cuadros. Yo ya les dije quién va a ser el ministro de Economía de mi gobierno. Pregúntenle a los demás a ver si se los van a decir. No se los van a decir porque después es una sorpresa, son imposiciones. Estamos haciendo una campaña austera. No tenemos dinero. Si hubiéramos aceptado. Andan ofreciendo dinero del narcotráfico, del crimen organizado, de la corrupción. Andan ofreciendo dinero para que los partidos hagan su campaña. Nosotros no hemos aceptado un solo centavo. Ustedes pueden ver cómo los otros partidos andan haciendo campañas millonarias, regalando de todo, comprando voluntades, comprando medios, comprando encuestas, etcétera. Nosotros preferimos llegar al gobierno con las manos limpias, con las manos no atadas, para poder hacer un gobierno a favor del pueblo de Guatemala. Así que este 25 de junio les pedimos un voto en las 5 papeletas. El voto para el Partido Viva va a ser un voto por las futuras generaciones, por los niños que hoy todavía están en la casa, pero si no sabemos elegir, dentro de 4 años vamos a estar viendo cómo se marchan de este país allá al desierto a arriesgar la vida porque no les podamos dar oportunidades acá. Que Dios los bendiga. Guatemala es una tierra bendita por Dios. Dios ama a este país. Falta que nosotros también la amemos y decidamos bien.
Así es, licenciado, ingeniero, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por estar en Cámaras de Poder de la Palabra, Prensa Ciudadana Nacional e Internacional y las diferentes plataformas que estamos enlazando en este momento. Este espacio es para los candidatos para que se puedan expresar ante la población con libertad y que la población pueda conocer las propuestas de cada candidato. Así es que muchas gracias por la entrevista, que Dios les bendiga y hasta una próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.